Noches, 6:05 en punto, vamos a dar inicio a nuestra reunión número 120 de interés cultural del grupo CECIMIN. Hoy el tema es muy interesante y quien nos va a presentar, La Venezuela que viví, el libro escrito por María Ángela Holguín, que nos habla de la historia de 10 intensos años de un país que cambió para siempre. María Ángela Holguín Cuéllar, conocida pues, por la gran mayoría de los asistentes, es politóloga con especializaciones en administración pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, y en diplomacia y estrategia en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos CEDS en París, Francia. Exministra de Relaciones Exteriores de Colombia durante el periodo 2010-2018. Fue de las pocas ministras que acompañó al presidente Santos durante los 8 años. En la actualidad hace parte del directorio de varias empresas. Como ministra de Relaciones Exteriores, se desempeñó como delegataria del presidente en la negociación del proceso de paz y fue miembro del gabinete del posconflicto. Fue embajadora y representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York y embajadora de Colombia en la República Bolivariana de Venezuela, viceministra de Relaciones Exteriores, secretaria general del Ministerio y primer secretario de la Embajada en París, encargada de los asuntos comerciales. Como parte de su amplia experiencia profesional, también fue secretaria privada del Procurador General y representante de la CAF, Confederación Andina de Fomento, en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, María Ángela, por acompañarnos. Hoy es un honor para todos nosotros tenerte acá y también agradecerle a José Luis Ramírez, mi hermano, que nos acompaña desde Washington, que hoy va a hacer toda la coordinación porque conoce muy bien a María Ángela, ha trabajado con ella, estuvieron muchos años en Venezuela y sé que por esto va a ser un muy bonito, agradable y estoy seguro que nos va a dejar muchas enseñanzas de lo que fue un país, como ella dice, que conoció y en que estuvo durante 10 años. Ojalá eso lo tomemos como experiencia para nosotros acá en Colombia. Gracias, José Luis, y le cedo la palabra para que nos cuente un poquitico cómo va a ser la logística de hoy. Y nuevamente, María Ángela, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por esa presentación y la invitación. Jorge, muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, qué grato poder contar dentro de estas reuniones de CECIMIN, en este espacio, con una presencia tan importante como la de María Ángela Holguín, no solo como ex canciller, como ex embajadora en Caracas, ex embajadora de Naciones Unidas, digo, no digo solo por su larga trayectoria, sino por el conocimiento que tiene de un país tan cercano y tan importante para Colombia como es Venezuela. Yo creo que en ese sentido, una de las cosas que a mí me preocupaba con frecuencia en Colombia es que se hablaba mucho de Venezuela y la gente no tenía conocimiento real de lo que era Venezuela y lo que pasaba en Venezuela. Y por eso, pues, la posibilidad de que una persona con el nivel que tiene María Ángela Holguín, el haber conocido de primerísima mano durante su paso por la Embajada de Colombia en Caracas, luego en Naciones Unidas, donde también tuvo contacto con la realidad venezolana, con el trabajo en la CAF, a pesar de que era en Argentina, pero mantenía su vínculo estrecho con Venezuela y con las personas que allí conocía,
y muy especialmente su trabajo como canciller. No está de más decir que es la canciller que ha ocupado un mayor espacio en el desempeño de su cargo, los 8 años de la administración Santos. Me consta que en varias ocasiones estaba lista para irse y no se lo permitieron porque el presidente necesitaba tenerla ahí, y es cierto. Y en ese sentido, el apoyo esencial que se dio a la etapa final del proceso de paz en La Habana. Y pues se ha reconocido el papel determinante que ella jugó. ¿Por qué es importante la reunión hoy? Porque además de la persona que tenemos acá, está la presentación de su libro que ya ha venido haciendo eh, con anterioridad, incluso en otros países. Ya lo hizo en Perú, lo acaba de hacer en México, y la posibilidad de hacerlo aquí en este espacio de Cecimín con nosotros, que se llama La Venezuela que viví. Y precisamente, tal vez lo más importante del libro es que no es simplemente un testimonio burocrático, sino realmente un testimonio personal, escrito de forma muy agradable. Quien quiera sumergirse en el libro se va a dar cuenta que no tiene el lenguaje diplomático o de pronto el lenguaje acartonado, cosa que no tiene nada que ver con la personalidad de María Ángela Holguín. María Ángela es reconocida por ser una persona muy clara, muy directa, dice las cosas como son, les pone el nombre y el apellido a las cosas, y yo creo que esa es una de las grandes ventajas del libro de La Venezuela que viví. Y por eso, qué grato tenerla acá. Y para la metodología que siempre seguimos, al terminar la presentación que ella nos va a hacer, 10, 15, 20 minutos, bueno, el tiempo que María Ángela quiera, pasaremos a las preguntas. Les pediría el favor, para quienes quieran hacer preguntas directamente, que levanten la mano. Abajo en su pantalla está el icono de reacciones, ahí está la manita, la levantan y con eso sabemos además en orden quién ha venido eh, preparándose para hacer las preguntas, o pueden hacerlo también a través del chat y con eso las vamos leyendo y las va a ir resolviendo ella. Entonces, María Ángela, qué grato tenerte acá, como siempre, en familia, con un grupo de personas que tienen un interés muy, muy especial por escucharte hoy. Así que somos todo oídos. Muchas gracias, José. Y muchas gracias a Jorge por la invitación, por la presentación. Y bueno, digamos que yo creo mucho más en sacarle provecho a los ratos a partir como de preguntas e inquietudes. Entonces lo que voy a hacer es que pues hago una presentación así como muy rápida del libro, y pues ahí entramos un poco a, a oír comentarios, a oír preguntas, y ahí se puede como enriquecer más esta presentación. Bueno, mucha gente me dice, bueno, pero ¿por qué 8 años de canciller y su libro, después de acabar esa gestión en la Cancillería, es sobre Venezuela? ¿Por qué no escribir sobre muchos temas que tuvimos en la Cancillería en ese tiempo? Y les cuento que inicialmente era así. Hice un primer borrador en compañía de Patti Londoño, quien fue mi viceministra y mi compañera de mucho tiempo en Naciones Unidas también. Hicimos el ejercicio de escribir sobre todo lo que habíamos hecho, que realmente pues fue mucho. Y me lo leí, me lo llevé, ese borrador me lo llevé en un avión, me lo leí y dije, no, qué pereza, esto está muy ladrilludo. Esto de verdad que es bueno como para una clase de política exterior, pero no creo que esto realmente entusiasme. Y el editor sí me había dicho, mire, difícilmente encontrar una persona que le haya tocado vivir tanto a Venezuela y que la conozca desde diferentes ángulos. Entonces, bueno, entonces retomé el tema de Venezuela. Y retomé el tema de Venezuela con 2 o 3 puntos que me hicieron realmente convencer que era bueno escribir este libro.
El primero es el desconocimiento tan grande que tenemos los colombianos sobre Venezuela, que José lo dijo ahora en su presentación, y que uno no se da cuenta de eso sino hasta que vive en Venezuela. Hasta los que hemos tenido la fortuna de vivir en ese maravilloso país nos damos cuenta que Colombia tiene una ignorancia total en términos, digamos, no solamente como históricos, sino de lo que son culturalmente los venezolanos. Nosotros los colombianos empezamos a fijarnos en Venezuela desde que empezaron a tener problemas, pero antes de eso había mucho desconocimiento. Entonces ahí me pareció interesante que los lectores y especialmente los colombianos se dieran cuenta de lo que es ese país. Y igualmente, que es una cosa muy increíble, es el gran conocimiento que tienen los venezolanos sobre Colombia, porque a los venezolanos les ha interesado mucho Colombia. Han tenido, entre otros, muchos presidentes nacidos en la frontera, en donde Colombia siempre fue un referente político, donde les interesaba el quehacer político en Colombia, y pues llega a tal punto en que en el periódico El Nacional había una separata los sábados sobre Colombia. Tenían una periodista que era Beatriz de Majo que escribía sobre Colombia todas las semanas. Y nosotros, pues cuando vamos a ver eso, pues sí, pues no hay absolutamente nada de eso en los colombianos frente a Venezuela. Entonces eso era un tema que me interesaba mucho, porque para poder saber, digamos, para poder entender lo que ha pasado allá, pues también hay que entenderlos a ellos y hay que conocer el país. El segundo punto que me parecía muy interesante era el tema migratorio, que es un tema que está en todo el libro y que nosotros, digamos, hemos vivido esta migración venezolana tan grande en los últimos años, pero no se nos puede olvidar que Colombia migró, los colombianos migraron a Venezuela, 4 millones de colombianos fácilmente tiene Venezuela, y cómo fue esa vivida de esos colombianos allá. Entonces, también en el libro es un poco ese recuento de que así como Venezuela le extendió la mano y abrió sus puertas, porque además los venezolanos en el momento en que empiezan las bonanzas petroleras empiezan a sentir que, pues que ellos no necesitan, no necesariamente tienen que hacer ciertos trabajos a los cuales los colombianos llegaron a hacer. José sabe a lo que me refiero, el carro se dañaba y era el colombiano, los que le hacen a uno trabajos en la casa colombianos, las niñeras colombianas, bueno. Y esto se da pues porque la capacidad económica de los venezolanos pues era grande frente a lo que podíamos tener los colombianos. Entonces esa migración, que es una migración también en donde nosotros hemos sido agradecidos, pero que tiene sus injusticias, porque eran tratados como ciudadanos de segunda. Tampoco era que los colombianos allá vivieran la panacea. Sobre todo en ciertos momentos en que eran hijos de colombianos que no tenían papeles y que no podían adquirir la nacionalidad venezolana y que quedaban un poco como en ninguna parte. Entonces, digamos que Colombia los colombianos tuvieron mucho que ver en la construcción de Venezuela, diría yo, en muchas cosas. Grandes empresarios colombianos vivieron allá. Y por esta razón es que nosotros cuando empieza la migración venezolana en el año 2016, que ya se empieza a ver cómo va creciendo, pues tomamos la decisión de ser generosos con Venezuela, de crear el permiso especial de permanencia donde los venezolanos podían entrar pues con un tema de tener las posibilidades de salud en urgencias, de educación en su totalidad y tener un permiso para poder trabajar y que no fueran pues que los estuvieran explotando. Es también en respuesta a todo eso. Entonces el libro tiene muchos episodios que a mí me parecen interesantes de esa migración colombiana en Venezuela. Y después, lo que es la relación bilateral, esa relación bilateral que ha fluctuado entre amigos, enemigos, amigos, volver a ser enemigos, se restablece, se acaba, vuelve y no, eso vamos y venimos permanentemente. Que digamos que los que estudiamos un poco relaciones internacionales sabemos que la relación entre vecinos siempre son complejas. Las relaciones de vecinos tal vez son las más difíciles
las que necesitan mayor atención, y eso es pues realmente la relación entre Venezuela y Colombia, ese ires y venires, en donde tal vez el peor momento se ha sido estos 4 años donde no ha habido absolutamente ningún tipo de relacionamiento, donde se cerraron los consulados, donde los colombianos no tienen quien los atienda, donde no hay un solo contacto entre los dos gobiernos y donde la frontera se volvió un poquito como el lugar de nadie, donde pasa absolutamente de todo en términos de grupos ilegales, contrabando, delincuencia, violencia, pero pues resultado obviamente de cero relación entre dos países que tienen que cuidar su frontera pues conjuntamente. Entonces yo les diría que el libro pues atraviesa como esas partes. A uno no se le puede olvidar, y voy a retomar la primera parte de lo que son un poco los venezolanos, esa historia de Venezuela, que es una historia de una migración europea mucho más diversa que la colombiana, donde tuvieron migraciones un poco de todo, italiana, sobre todo la gran diáspora italiana afuera está en Venezuela, la portuguesa. Después de las excolonias, pues es el lugar donde más portugueses hay, pero también unas que fueron muy interesantes para la cultura venezolana, que fueron húngaras, checas, polacas, búlgaros, toda esa Europa oriental que emigra después de la guerra y que hace de Venezuela un país distinto en América Latina. Por ejemplo, esa clase empresarial que surge allá, surge de esa mezcla de esa Europa educada que quedaron con una mano adelante y otra atrás y se van a Venezuela un poco pues a ver cómo pueden reiniciar una vida. Igualmente, pues todo lo que son sirio-libaneses, un poco lo que nos llega a nosotros por Barranquilla, les pasa a ellos, pero se crean unas instituciones que ningún país de América Latina las tuvo, unas instituciones culturales fuertes y de vanguardia. Por ejemplo, la editorial Monte Ávila, eso nunca, no hubo nada parecido en la región, o el Teresa Carreño en artes plásticas, o el Sofía Inver en las artes visuales, o las orquestas del maestro Abreu, que pues nosotros que importamos un poquito esa idea, pero que fueron tan, digamos, tan solidarias con la gente de bajos recursos. O en las ciencias, la envidia de los científicos estaba en el Instituto Venezolano de Investigaciones, con plata, hacían lo que querían. Las becas Mariscal de Ayacucho, donde la gran mayoría de venezolanos pudieron salir a estudiar afuera en unas condiciones que todos nos soñábamos en poderlas tener. Yo creo que la gente que ha estudiado por fuera, pues siempre sabe, o tuvo un compañero venezolano que vivía como príncipe y todos nos moríamos de la envidia. A mí me tocaron unos en Toronto y realmente en eso fueron pues muy afortunados porque pudieron generar una cultura muy especial. Y crearon, gracias a esas bonanzas petroleras, crearon sin duda alguna unas instituciones muy importantes como fue PDVSA, por ejemplo, tal vez una de las empresas, sin duda alguna, la empresa petrolera más importante de América Latina y de las más importantes en el mundo. Estaba Edelca, CanTV, o sea, todo lo que crearon era de primerísimo nivel en Venezuela. Y en esto, a veces nosotros vemos a Venezuela como, ¿no?, como está barato, dame 3, como si fueran realmente los nuevos ricos del barrio. Y Venezuela realmente era mucho más que eso. A mí, cuando la gente tiene como ese desconocimiento, pues da como cierta tristeza de que no hayan conocido esa Venezuela tan rica, rica en todo, porque además grandes cocineros, difícilmente se comía en un mejor sitio que en Caracas, comida italiana, comida portuguesa, comida de absolutamente todas partes. O el café, el mejor café que preparan está en Caracas, o sea, no hay nadie que prepare algo mejor por esa ascendencia italiana, o las panaderías de los portugueses. O sea, realmente fue un estado, un país y una riqueza cultural muy grande.
Y entonces ahí entramos, yo entro un poco ya a mirar, digo, bueno, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llega Chávez al poder? Y uno empieza a ver, después de esas bonanzas tan grandes que tuvieron, donde el Estado se volvió empresario, donde gastaron y donde despilfarraron realmente esa cantidad de plata del petróleo, y donde se volvieron realmente eso, ¿no? Una economía petrolera, donde descuidaron por completo otras áreas de la industria, donde compraban todo, pues eran realmente los con la capacidad muy grande. Eh, y entran pues como entran en un estado económico después del primer gobierno de Carlos Andrés muy complicado, y ahí empieza como lo que yo llamo como la desconfianza de los venezolanos en el Estado, en los empresarios, en los banqueros, en las instituciones, en absolutamente todo. Ellos entran a no confiar en nada, y yo les diría que los medios de comunicación en Venezuela jugaron un papel desafortunadamente clave para que esto pasara. Eh, lo, el, yo creo que los medios, a diferencia de los medios colombianos o de los medios de otros países, eh, digamos, siempre son una influencia muy grande, pero en Venezuela ponían y quitaban presidentes, ponían y quitaban candidatos, a tal punto que yo creo que en un momento dado creyeron que uno de los directores de un periódico podía llegar a ser presidente de Venezuela. Ya no tenían necesidad de ser los que ponían, sino ellos mismos ser. O sea, era un poder muy grande. Y cuando digo eso, digo, pues fueron parte de ese eco del descontento y donde les parecía que la democracia era un desastre. Ahora, pues ahí ve uno cuando pierde, cuando uno pierde lo que creía que era malo, y ahora yo creo que pues la añoranza es toda. Entonces ahí sí juegan todos ese papel de no creer en nada y de empezar a crear como la necesidad de un outsider, de alguien que venga de afuera, que no venga de los partidos, porque los partidos son los corruptos, porque el Estado es corrupto. Y después de que pasan el golpe el primer golpe pues, a Carlos Andrés, y después finalmente la tumbada de Carlos Andrés, entran, que entre otras, esa tumba de Carlos Andrés tuvo mucho que ver con ese poder que hablo de los medios y que hay de los mismos partidos políticos. Y de ahí uno siente que cualquier persona que viniera de afuera iba a tener mucha acogida. Yo creo que ahí son como las cosas que les pasan a los países que llega un momento en que alguien les llega, hubiera podido ser otro, ¿no? Pero necesitaban que fuera alguien de afuera. Y cuando a Chávez lo meten a la cárcel por el golpe, eh, empiezan a crear en Chávez una figura ¿no? Como que era lo mejor que podía pasar. La gente iba a la cárcel a verlo, los políticos estaban interesados en Chávez, los periódicos. Entonces, en esto es como, pues, como un tema muy desafortunado de esa desconfianza y de ese desinterés por la democracia y por el país de la gente. Y ahí yo cuento algo que a mí me parece que es relevante, y es, por ejemplo, Radio Caracas Televisión, en ese momento, que yo no estoy segura si José vivía en ese momento en Caracas o no, tal vez todavía no, crea una novela, pero era una novela como lo que hoy día puede ser un reality. Y esa novela se llamaba Por estas calles, que era una novela de amor de una empleada del servicio que se enamora de un rico, y bueno, puro temas de telenovelas, pero donde todos los días hacía alusión a algo que pasaba en el día a día de la política venezolana, contra el gobierno, contra el banquero, por eso digo que era como los realities de hoy en día. Era con canción de Giordano, todo el mundo cantaba la canción, 90% de la gente veía la novela, y el mismo Chávez cuando gana dice que Por estas calles le ayudó mucho a, digamos, abonar eh, ese,
esa tesis de que, pues, que nada funcionaba en Venezuela, de que todo era un desastre y de que la corrupción era total. A mí, yo pensaba en estas elecciones un poco en ese sentido acá, ¿no? De que todo es un desastre y que la democracia y que, bueno, porque a veces los países, la gente se equivoca y, y la democracia hay que valorarla mucho más de lo que uno en el día a día la valora. Entonces así llega Chávez y llega un Chávez que yo diría, y lo digo en el libro, yo no estoy convencida de que Chávez llegara con su programa como llegó. Esto es un proceso donde Fidel Castro juega un papel muy importante, eh, pero que fue como poco a poco, como que se fueron presentando unas situaciones en que todas le favorecían. Fue increíblemente, todo le favoreció. Entonces, ahí aparece una persona que me parece que juega un papel muy relevante, que conocimos con José Luis, que era Luis Michelena. Luis Michelena es un político, pues durante la dictadura de Pérez Jiménez sale de Venezuela y está en el mundo empresarial, pero era alguien de izquierda radical. Y cuando va a ver a Chávez a la cárcel y le dice, usted puede llegar por una vía democrática, no hay necesidad de golpes de Estado, usted llega, porque es lo que Venezuela está esperando, alguien distinto, alguien de afuera, alguien que no tenga que ver con los partidos, y digamos que como que crea el personaje. Y vive en la casa de él cuando sale de la cárcel. Michelena es el primer ministro del Interior de Chávez, es el presidente de la Constituyente, de la Asamblea Constituyente, y juega un papel muy importante en la creación de la nueva Constitución, hasta que en el año finales del 2001, el golpe es en el 2002, en abril del 2002, a finales del 2001, en una conversación que tienen con Fidel, él dice que ahí siente que Chávez se fue hacia Fidel y hay una entrevista que hace que a mí me pareció muy interesante. Nosotros hablamos mucho con Michelena, un hombre muy inteligente, que hasta el final de su vida luchó para que las cosas cambiaran, porque yo creo que en el fondo se sentía pues con algo de culpa. Pues se murió a los 90 y pico de años en el 2016 y no pudo ver a Venezuela, a una Venezuela distinta. Y ahí entonces es como ese rompimiento y ya él mismo siente y dice, Fidel ya lo cogió por su lado y ya no hay nada que hacer. Y ahí estamos hablando de principios del 2002, en donde a finales a finales del 2001 hay una primera manifestación en Caracas por una ley que quiere pasar en educación y que tenía un eslogan de la gente que marchaba que decía, con mis hijos no te metas. ¿Te acuerdas, José? En donde lo que estaban era ya metiéndose en los currículums de los colegios, poniendo como una persona que tenía que vigilarlos, digamos, ya entraba en una fase, pues, que los venezolanos empezaron a sentir pues, que se estaba metiendo ya como en lo privado. Y después, ya es la manifestación grande en abril de ese 2002, donde es una manifestación por los cambios de directivos de PDVSA y donde se da el famoso golpe de Estado. Golpe de Estado que para muchos es golpe de Estado, para otros es que él fue el que se fue cuando vio lo que estaba pasando, frente a los muertos que hubo en ese lugar que se llama Puente Llaguno, muy cerquita del Palacio de Miraflores. Él, bueno, pasa el golpe de Estado y vuelve, y ahí yo pues lo describo, quiero ir un poquito más rápido. Ahí vuelve, y cuando vuelve yo llego a la embajada en septiembre del 2002, Uribe presidente, y pues era un momento muy interesante. Ahí fue que me encontré a José, que vivían en Caracas con Gloria, y era como, porque el ver el aló presidente los domingos que salía con su crucifijo y pedía perdón y decía que iba a gobernar para todos, pero al mismo tiempo hacía todo lo posible para, digamos, como para que
empezaba a ver como esa diferencia de yo gobierno para unos y no para todos. Pues para mí, digamos, tengo que decirlo, no sé cómo será la palabra, pero pues fue una oportunidad inmensa de uno ver realmente un caso político como pocas veces uno puede ver, pues así tan de cerca. Chávez en esa época era increíble porque convocaba mucho al cuerpo diplomático, nos llamaban todo el tiempo a oír pues las posiciones del gobierno y ahí empezaba en ese momento pues toda la pelea con la oposición. Me acuerdo que llegué y oí que les decía escuálidos y a mí me parecía pues como, yo decía, bueno, pero ¿esto qué es, no? Esta falta como de respeto en el lenguaje, porque ahí era solamente el inicio de lo que después creo que es uno de los complicaciones más grandes que hay en Venezuela y es el lenguaje que utilizan, eh, que a veces aquí también uno ya lo ve, ¿no? Como esa bajeza frente al irrespeto frente al otro. Y ahí pues empieza un momento muy difícil en la historia de Venezuela donde está a finales de ese año inician el paro petrolero. Tal vez yo creo, a mi juicio, es la mayor equivocación de la oposición venezolana fue ese paro petrolero. Nosotros como embajadores, un grupo de embajadores que conversábamos con mucha gente, les decíamos, pero es tal vez la equivocación más grande. Están viniendo de un golpe, están tratando de reconstruir confianza. Pues Chávez estaba por un tiempo determinado. Y el paro petrolero era pues parar la economía del país, era parar el flujo de caja que era el chorro del petróleo. Y bueno, y ahí se metieron todas las empresas y digamos tuvimos un paro petrolero que duró de principios de diciembre a febrero, en donde pues realmente Venezuela fue como el gran quiebre, porque además ahí la oposición le entregó a Chávez en un solo momento muchas cosas. Le entregó las fuerzas militares, ahí vio quién estaba con él y quién no, entonces fue una depuración de las fuerzas militares. Le entregó el empresariado, vio quién estaba con él y quién no, y montaban, eso era una cosa muy increíble, el montaje de instituciones paralelas, que inició así. Entonces, la cámara de comercio no estaba con él, montaba una paralela, con industria no estaba con él, montaba algo paralelo, y así fue sacando realmente a los industriales, a los empresarios, del día a día del funcionamiento del país. Y entonces, yo ahí creo que entregan eso, entregan la industria, porque mal que bien todavía en la industria había mucha gente de la oposición, que era gente que se había formado para manejar la industria, y en ese momento pues saca, dicen, de 18.000, 20.000 personas de PDVSA. Entonces es como que en un solo momento le entregaron casi digamos, el sostén del Estado. ¿Qué pasa después de eso? César Gaviria, como secretario general de la ONU, va y se instala durante 6 meses allá para tratar de hacer un diálogo entre el gobierno y la oposición, y de ahí sale la posibilidad de un referendo revocatorio. La Constitución de Venezuela tiene la posibilidad de que si en la mitad del tiempo pueden convocar a un referendo revocatorio si hay las firmas necesarias. Y el referendo revocatorio, pues, ¿qué fue lo que entregó el referendo revocatorio? Las firmas de la gente que quería que se fuera Chávez, pues con esas firmas se llamaba la lista Tascón, y con esa lista, con esos nombres, les dejaban de dar pasaporte, los sacaron de los puestos, todo el que trabajaba con el Estado pues salió porque estaban en contra del presidente Chávez. Entonces ahí entregaron realmente también pues a muchos de los que estaban en contra de él. Y lo otro que en el 2005, esto fue 2004, agosto del 2004, en el 2005 no participan en las elecciones, legislativas, y le dejan la asamblea totalmente a Chávez. Entonces de ahí en adelante pues las leyes y todo lo cambia como él quiso. Yo creo que ese paro concentró
como grandes equivocaciones y fue realmente lo mejor que le pudo pasar a Chávez. Cosas que podría haber pensado que las iba a hacer a largo plazo, las hizo muy rápidamente. Entonces, ahí, si entramos a mirar como la relación con Colombia, la relación con Colombia era compleja porque Uribe obviamente estaba ideológicamente en la antípoda, pero para Colombia la relación comercial era muy importante. Nosotros habíamos puesto todos los huevos en la canasta de Venezuela, muchas empresas que vivían de, pues, de ese comercio con Venezuela, y de todas maneras para el presidente Uribe era importante mantener ese comercio. Entonces, ahí estábamos siempre entre unas y otras, con ciertas dificultades y con problemas permanentes. Tuvimos una bomba en el Consulado de Colombia, tuvimos un petardo que llamaban un Bin Laden en la residencia, siempre pasaban cosas con Colombia. No era, digamos, una relación fácil y que no pasara nada en el día a día, al contrario, pero digamos que se mantenía una relación. Yo creo que en eso Uribe pensó más, a diferencia de lo que podemos ver ahorita con esta decisión de Duque de no querer absolutamente nada, era una decisión más de Estado, de pensar que había muchas empresas que dependían, mucha industria que dependía de Venezuela y se mantuvo una relación. Obviamente era una Venezuela distinta en ese momento a la Venezuela pues que se convirtió con Maduro ya pues de una situación interna mucho más difícil. Bueno, a todas estas, cuando ya, digamos, yo me voy en el 2004, me voy a Nueva York y digamos que retomo la relación con Venezuela en el 2010, cuando llego a la Cancillería. Entonces, un poquito el libro para en esa parte, pues hay unas líneas de qué pasaba entre el 2004 y el 2010, donde el comercio tal vez fue en el mejor momento del comercio, donde se logró firmar la creación de un gasoducto que Ecopetrol había hecho, que era lo más importante que se podía hacer, en la firma de un gasoducto que conectara Venezuela con Colombia. Se hicieron proyectos importantes y buenos. Después, pues con todas las peleas, cuando metieron a Piedad Córdoba y a Chávez en las negociaciones para liberar a los secuestrados, y ya todos conocemos pues lo que pasó en ese momento, se rompieron las relaciones, se volvían bueno, nunca se han roto sino hasta el puro final, pero habían momentos difíciles y se volvían a componer. En el 2010, cuando llega el presidente Santos había sido un gran crítico de Chávez en el periódico El Tiempo, siendo ministro de la Defensa. Entonces, pues había cierta expectativa de pensar cómo iba a ser esa relación. Y entramos pues en el tema del proceso de paz, en el inicio del proceso, donde Chávez ayudó y ayudó bastante. Y pues ya empezamos con una relación que fue buena, hasta la enfermedad de Chávez y pues la muerte de Chávez. Y entramos ya en la fase de Maduro, que pues que habíamos tenido una muy buena relación con Maduro de canciller, pero muy difícil después ya y muy compleja por su situación interna sobre todo. Pero en general porque obviamente nos pronunciábamos sobre temas que pasaban en Venezuela y Venezuela reaccionaba. Entonces esa relación se fue deteriorando hasta el 2015, que es tal vez de las situaciones más difíciles que yo viví de canciller, que fue la deportación de las 20.000 personas pues, de un día para otro de Venezuela hacia Colombia, en donde el maltrato y la violación a los derechos humanos fue una cosa realmente aberrante. Que ahí con el presidente Santos pensamos y dijimos, es imposible no tener una relación con alguien o pues con un país que trata a sus connacionales como nos está tratando Venezuela. Y no pudimos ni en la OEA, José pues estuvo en ese momento allá, ni en la OEA, ni en UNASUR, lograr llevar el tema a una discusión de la región. Además porque era ese tema migratorio es un tema por ejemplo, le pasa a los haitianos con República Dominicana, era un tema que les interesaba a la región, pero obviamente Venezuela no quería que se tocara el tema en la OEA y pues no se pudo.
Y ahí se acabó la relación. Entonces yo ahí cuento mucho cómo fue todo ese episodio, que fue también tal vez de lo más doloroso que hay. Y la relación, yo creo que yo puedo decir que hasta ahí llegó, en que podíamos hacer cosas, trabajar, fomentar el comercio o hacer proyectos. Habíamos hecho el puente de Tienditas, que es el tercer puente ahí en el Táchira y norte de Santander, que nunca se inauguró y que sigue sin inaugurarse, un gran puente que hicimos. Pero definitivamente, pues, digamos que ahí se acabó la relación. Ya después empieza toda la situación cada vez más compleja de Venezuela, cada vez más compleja frente a la violación de derechos humanos, al trato a los estudiantes, al trato en las manifestaciones. Y en el 2018, con la elección de mayo del 2018, nosotros no reconocemos el gobierno de Maduro y bueno, ya nosotros estábamos de salida. Pero básicamente es es una crónica pues del libro donde hay anécdotas, hay temas pues que a uno le parece que increíble que pasen entre países y que cuento en cierta medida, pero que al final también es como uno trata a como de lugar de mantener una buena relación con el vecino, porque el vecino tiene muchos connacionales, gente que vive allá y que lo único que uno quiere es que les vaya bien y los traten bien. Y ya después, frente al problema de la migración, pues, que ha crecido enormemente, la cifra, pues dicen una cifra de 1 millón de personas, la cifra, yo le calculo que eso debe ser mínimo el doble. En donde pues Colombia ha sido muy generosa en recibir a los venezolanos como los ha recibido, pero no deja de ser un problema grande para Colombia recibir de la noche a la mañana esa cantidad de personas. Después en el libro ya cuento un poquito de un capítulo especial de la paz, de esa participación de la comunidad internacional en la paz. Yo creo, pues les tengo que decir, yo creo firmemente en la paz. Creo que es la única manera en que este país, digamos, podemos estar todos tranquilamente en él. Creo que los que vivimos en las ciudades, pues somos unos privilegiados y no hemos visto o no vivimos el sufrimiento del campo pues, y de las dificultades que es estar en un conflicto armado. Entonces, pues ahí digamos que como todo en este país estamos polarizados, somos 50 y 50, quienes creemos en una cosa y quienes creemos en la otra, pero en esta pues es un capítulo de cuál fue la contribución que hice estando desde el 2015 hasta de mayo del 2015 a noviembre del 16 sentada en la mesa de negociación en La Habana, en donde tal vez es lo más importante que sin duda alguna he hecho en mi vida laboral, en el que me muero del pesar que tanto esfuerzo lo veamos como desvaneciéndose, eh, y que espero pues que se retome la paz como se ha debido hacer desde el 2018. Y ahí cuento un poco, es ese apoyo de la comunidad internacional, que yo creo que al final del día ha sido lo que ha mantenido el proceso de paz vivo, es ese apoyo grande de la comunidad internacional. Entonces, básicamente, pues es como ese recuento de esos años, de vivir un país pues que se va deteriorando y que uno, a mí personalmente, yo sé, por ejemplo, en el caso de José Luis le pasa lo mismo, una tristeza infinita porque lo queremos su gente, y uno va viendo pues cómo va cayendo y lo que dice el subtítulo del libro, un país que cambió para siempre, nunca va a volver a ser lo que fue, pero esperando que a través de un diálogo y una negociación retomen el camino de la democracia. Yo creo, Jorge y José Luis, que pararía aquí, llevo como más de media hora, para que podamos poder pues ya intercambiar con preguntas y con comentarios. Pues muchísimas gracias a ti, María Ángela, porque yo creo que este es un excelente abrebocas para arrancar con todas las cosas que hay para
comentar al respecto, preguntas, ideas que se quieran presentar. Y de hecho tenemos entre las muchas presencias gratas, agradables, la presencia de otro ex canciller y ex embajador en Venezuela, muy querido amigo tuyo y mío, que es Rodrigo Pardo, y que nos honra hoy con su presencia. Y qué rico tener aquí a Rodrigo, porque es Hola, José. otro gran conocedor también de la realidad venezolana. Entonces, ahí vamos a tener seguramente la posibilidad de compartir también con Rodrigo. Más que bienvenido. Entonces ya hay dos personas que han levantado la palabra. Está Jorge y Juan Ricardo Benavides. Rodrigo Yo también. también, sí. Perfecto. Entonces Rodrigo va de segundo, luego Juan Ricardo Benavides, luego va Guillermo Mutis, y hay también una pregunta, Mariano de Alba desde Madrid, o sea que ahora también trataremos de pasarla porque ya Mariano está, creo que en la 1 de la mañana del día siguiente. Entonces, Jorge, Rodrigo, Juan Ricardo Benavides, Guillermo y Mariano, con las preguntas de Mariano yo las leo acá. Jorge, por favor. Gracias, José Luis. María Ángela, excelente recuento en 45 minutos de libro y verdad que salgo a conseguirlo mañana y ansioso de leer. Yo quiero hacer unos comentarios personales y al final te tengo una pregunta. El primero es que dando fe a todo lo que tú dices de lo que fue, lo que ellos vivieron en su época de millonarios, en el año 70 yo entro a estudiar medicina en la Javeriana, cierran la Universidad Central de Caracas, que era excelente, donde estudiaba toda la clase de gente de todo nivel en Venezuela, y se vienen 8 venezolanos a estudiar medicina aquí en la Javeriana, compañeros míos. Todos llegan en Mercedes-Benz y todos viven en las residencias del Hotel Tequendama. Y los fines de semana, los sábados, nosotros nos íbamos a tomar chapinero, un aguardientico, y ellos fiesta en el Hotel Tequendama Salón Rojo. Así era. Años 78, 79, me voy para Brasil a especializarme en Sao Paulo, y mis compañeros venezolanos, que con la beca que tú dices y otra que se llamaba o se llama la Andrés Bello, que en ese momento les daban $1,200, nosotros los colombianos íbamos todos por nuestra cuenta y con eso vivían, pero sobrados en donde ellos quisieran estudiar. Eso les da un nivel de posgrado excelente. Año, José Luis Ortica me va a recordar, se va José Luis para Venezuela, Pablo pequeñito con su enfermedad rara, y empieza José Luis a sufrir por el tema de la atención, sobre todo la calidad en la atención, no en el sentido de pésima, porque ellos no conocían la calidad del servicio. Allá citaban a las 2 de la tarde a todos los pacientes y los veían 8, 9 de la noche y todo el mundo sentado y feliz. Y José Luis me llama un día y me dice: Jorge, ¿cómo es que aquí no hay Colsanitas? Nos vamos con Roberto Cocheteus, conseguimos un socio estratégico que después dejó de ser estratégico por el apellido que tenía, y terminamos cerrando la compañía que se llamaba Sanitas Venezuela. El socio era Capriles, el papá del candidato y presidente del Senado, Andrés Capriles. Terminamos cerrando Sanitas Venezuela, nos quedamos con una clínica bellísima, Santa Paula creo que se llama, que ahí la tenemos, pero pues o cerrábamos la empresa o seguíamos perdiendo dinero porque no nos permitían subir lo que ellos, la evaluación que tenían. Entonces, pues eso lo quiero comentar a nivel anecdótico de lo triste que se vuelve, y sobre todo el ejercicio profesional. Mi pregunta, María Ángela, es la siguiente. Tú como pues es embajadora, es canciller, ¿cómo ves el tema de este nuevo gobierno de reanudar, de abrir unas relaciones diplomáticas? Se van a abrir consulados, se va a abrir embajada, pero lo más importante para mí es todo el tema de la transacción económica. Tengo entendido que muchos empresarios colombianos, en la época que se cerraron las relaciones, les quedaron debiendo muchos millones de dólares, que hoy en día sí que valen plata a casi 5,000 que va a llegar en estos días. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ves toda esa parte comercial, diplomática, lo que hay detrás, lo que se puede abrir ahorita? Te hago la pregunta porque pues,
Tú tienes todo el conocimiento de esto al haber sido embajadora y canciller. Gracias. Hacemos como varias preguntas, José. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a la segunda, sería la de Rodrigo, y luego seguimos con Juan Ricardo Benavides. Adelante, Rodrigo, por favor. Gracias, José. ¿Me están oyendo? Sí. Perfecto. Hola, María Ángela. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Un saludo muy grande para todos. María Ángela, difícil no preguntarte sobre el tema del momento. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo después de la elección de Petro, después de las declaraciones que él ha dado, después del nombramiento de un sucesor nuestro en la Cancillería tan cercano al proceso de paz? Digamos que todo parece indicar que en el nuevo gobierno vamos a regresar no solamente a convertir la agenda de gobierno en una agenda en la cual la búsqueda de la paz es fundamental, una agenda que está liderada posiblemente por el tema de la paz y sobre todo de una forma muy concreta de percibir la paz, que es una vinculación entre las negociaciones internas y la realidad externa. Si alguien se destacó llevando a cabo esa política, pues fuiste tú. Y ahora que el presidente Petro ha nombrado a un ex canciller que siempre estuvo en los procesos de paz, que siempre estuvo interesado, que siempre ayudó de una manera positiva. ¿Cómo ves el panorama? Excelente. Gracias, Rodrigo. Juan Ricardo Benavides, por favor. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Preguntas son un tanto distintas a las dos anteriores y más bien son de carácter histórico. Yo quisiera preguntarle a la doctora María Ángela, ¿qué nos podría comentar de una personalidad, a mi parecer, muy importante en la historia de Venezuela, entre otras cosas porque pues, fue un hombre de izquierda muy destacado? Estoy hablando de Teodoro. ¿De Teodoro? Es que dejé como, No te, como de oír. Juan Ricardo, no se te escucha bien. De Teodoro Petkov. Ajá. ¿Se me escuchó ahora? Sí, sí. Sí, Sí, perfecto. Sí, sí, Ya. sí. Entonces decía, me gustaría saber, doctora María Ángela, usted pues que es una profunda conocedora y ha estado muy cercana a la historia del país vecino. ¿Cómo Teodoro Petkov, siendo una personalidad de izquierda tan destacada, por cierto, muy cercano a nuestro Nobel Gabriel García Márquez, ¿no? Termina distanciándose de una propuesta supuestamente de izquierda, ¿no? Que supuestamente encarnaba la llegada del socialismo a Venezuela por la vía electoral. Esa es mi primera pregunta. La otra, yo tengo el recuerdo quizá grato de, de Nicolás Maduro cuando él era canciller. Era un hombre supremamente, perdón, quizá la expresión redundante, supremamente diplomático. Era una dama. Y más bien contrastaba a veces con la actitud del presidente Hugo Chávez, que era pues a veces una posición beligerante. En cambio, Maduro aparecía como un hombre conciliador. Es decir, ¿qué pasó con esta persona, no? Quizá un tanto es psicológica la pregunta, o no sé si política más bien, en el sentido en que yo recuerdo el día en que se conoció del fallecimiento de Chávez, el discurso
de un Maduro ya completamente cambiado, ¿no? No el que habíamos visto a través de los medios de comunicación. Entonces, yo quisiera preguntarle a la doctora María Ángela, pues, ¿qué opinión le merecen estos dos personajes dentro de esta perspectiva de la cual acabo de comentar? Perfecto. Muy bien. Si te parece, María Ángela, entonces tomamos estas tres primero, perdón, seguimos luego con la de Guillermo Mutis, las de Mariano de Alba y Sebastián Zuleta. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, contestándole la pregunta a Jorge sobre cómo veo el tema de este gobierno frente a la relación con Venezuela. A mí me causó cierta curiosidad en la campaña en que nunca oí a Petro, pero pues yo no era que tampoco lo siguiera, ¿no? Pero nunca lo oí hablando de un reconocimiento a Maduro. Lo oí hablando de un restablecimiento de los consulados en Venezuela, de la apertura de la frontera y del tema comercial. Pero nunca hablaba de un reconocimiento, así como sí lo hablaba Rodolfo Hernández, y tanto que lo puso en un decreto bastante raro, de mandar embajador inmediatamente y de restablecer la relación con Venezuela. Yo creo que estará en ese proceso, pero me parece que lo van a hacer como por pasos, es como mi sensación, de abrir consulados, abrir la frontera. O sea, cuando uno va a Cúcuta, y muchos de ustedes que viven en Bucaramanga, hay una solicitud a gritos de Norte de Santander de abrir la frontera. Y creo que hay mucho comercio ilegal que con el restablecimiento de la relación comercial o con cierta legalidad en la frontera, pues va a hacer que sea legal. No sé cómo va a ser la reacción de esos grupos y de esos, digamos, de ese montaje que hay en la frontera de que para pasar cualquier cosa de lado y lado hay que pagar. Y esa sería como, yo creería que es lo principal, uno poder restablecer esa legalidad en la frontera. Y me imagino que poco a poco irán viendo cómo restablecen la relación, pero nunca lo oí en todo el tiempo que dijera que iba a reconocer a Maduro para restablecer la relación. Hablaba de consulados, de frontera, pero me imagino que poco a poco llegarán a eso. Yo creo que Colombia tiene un papel que jugar en ese diálogo que se reinicia en México y esa posibilidad de que Venezuela entre en una negociación para unas elecciones en el 2024 donde la oposición pueda participar, donde haya observación internacional, donde haya como un mínimo de condiciones para poder mirar si pueden retomar, llamemos así, el camino de la democracia. Pero sí yo creo que Petro lo piensa, yo creo que Petro piensa que puede jugar un papel, y porque puede jugar un papel es que va a hacer las cosas pues con calma, no va a ser pues un reconocimiento inmediato, no lo creo así, porque además pues decía, era crítico de muchas cosas de Maduro en la campaña. Yo no sé si ustedes oyeron un par de veces que dijo que la manera como el gobierno colombiano había reprimido el paro nacional era igual a la manera como Maduro reprimía las protestas de los estudiantes en Venezuela. O sea, digamos que eso yo lo veo como una crítica a Maduro. Entonces, sí creo que eso va a ser con calma, no creo que vaya a ser pues de la noche a la mañana. Sí creo que es urgente los puentes, creo que es urgente que los colombianos puedan volver a tener sus consulados abiertos, que se tomará su tiempo, porque el hecho de cerrar los consulados pues no se abren de la noche a la mañana, hay que buscar locales, hay que poner muebles, hay que aparezcan otra vez los 80 y pico de cargos que habían y que se desaparecieron en el mundo entero. Quiero decir, los cargos que estaban asignados a los consulados ahora pues estarán en otras partes del mundo. Eso no será tan rápido, pero eso digamos que es primordial. Y creo que en la medida en que Petro sienta que puede llegar a tener un rol en esa negociación, que Colombia tenga un rol en esa negociación en México, pues me parece que hará que haga las cosas con calma y bien pensadas. A la pregunta de Rodrigo,
Yo creo que el nombramiento de Álvaro Leiva en su totalidad es un mensaje a la comunidad internacional de la importancia de la paz y de la importancia que le dan al acuerdo con las FARC y a una posibilidad de una negociación con el ELN. Y le está diciendo a la comunidad internacional con la figura de Álvaro Leiva, que como tú dices, ha estado en todos los procesos de paz que ha habido en Colombia y cualquier persona que piensa en Leiva piensa en la paz, pues en que eso es lo que le interesa. Y me parece, por ejemplo, el hecho de que haya viajado a Alemania siendo nombrado, recién nombrado, que estuvo hace unos días, pues es el mensaje clarísimo a uno de los países que más se la ha jugado por el tema de la paz en Colombia, como ha sido Alemania en todo el tema digamos, de los proyectos y el posconflicto y con recursos y liderado ante la Unión Europea. Entonces yo creo que ahí el hecho de que hubiera salido para allá de viaje, pues también es un mensaje muy claro de qué es lo que les interesa. Y creo que, pues, que también es como jugar un poco al tema interno y externo, como tú lo decías. Y creo que yo, la verdad, quedé muy contenta con el nombramiento de Leiva. Leiva ayudó mucho en La Paz. A mí me ayudó mucho en La Habana. Le reconozco eh, pues esa actitud positiva de querer la paz para el país y creo que puede hacer un papel importante ahora en la negociación que se abra con el ELN y sobre todo para poder realmente que el acuerdo de paz se implemente. En cuanto a las preguntas de Juan Ricardo, pues yo conocí a Teodoro por José, que me presentó una serie de personajes muy interesantes en Venezuela a quien quise mucho y les tuve mucho respeto y cariño, y uno fue Teodoro Petkov. Yo creo que para Teodoro, si bien es cierto que Chávez era como una posibilidad de un socialismo, pues no era el socialismo en el que estaba pensando Teodoro. Ese autoritarismo de Chávez, esa manera de hacer las cosas, pues eran muy distintas a lo que Teodoro tenía en su cabeza y se le volvió tal vez de las personas que le hacían mayor oposición y oposición más efectiva desde su periódico tal cual, sin duda fue Teodoro y por eso pues lo acabaron, ¿no? Le acabaron el periódico y al final pues le acabaron la vida. Gran persona, o sea, Teodoro realmente un hombre que conocía pues como el intríngulis de la política en Venezuela, en que nos enseñó mucho, a quien de verdad que le tuvimos un enorme cariño. En el tema de Maduro, yo coincido plenamente que Maduro era una persona de canciller y una persona de presidente, totalmente dos personas, con dos personalidades. Maduro, yo tuve una muy buena relación con él en los 2 años, casi, sí, como 2 años que me tocó en la Cancillería. Eh, Era un soldado de Chávez, o sea, él nunca tomaba una decisión sin consultarlo, nunca avanzaba en nada sin que Chávez lo dijera, pero era un diplomático, era una persona amable, era una persona que uno le sentía que quería que la relación con Colombia mejorara y avanzara. Yo lo que creo que le pasó, y es mi interpretación, es que Maduro llegó al poder, pero le tocó eh, compartir ese poder con muchos para poderse mantener. Entonces es como que vive en contravía de él mismo. Ahora me parece que es un poco menos, pero en ese primer momento, pues porque nunca tenía ni la personalidad de Chávez, ni la capacidad de cohesión que tenía Chávez con su gente, ni, ni le podía llegar a la gente de la misma manera que le llegaba a Chávez. Y yo sí creo que la compartida de ese poder con muchos lo llevó a ser lo que vemos de una persona además muy irascible, eh, muy poco conciliadora, increíblemente, porque él de canciller fue muy conciliador, pero creo que le ha pasado eso, o que le pasó eso, ¿no? Creo que, pues, que no tenía
ni la preparación para ser jefe de Estado, ni la capacidad. Y pues realmente ha sido muy, muy caótico el gobierno de Maduro. Gracias, María Ángela. Ya que me dijiste que sí, tenía algunas cosas para agregar a la pregunta de Juan Ricardo, sería lo siguiente, que tú también lo conociste muy bien. La intelectualidad izquierda venezolana fue antichavista. Manuel Caballero, el gran historiador del Partido Comunista, y algunos de los guerrilleros históricos, Américo Martín y otros más, fueron antichavistas. No estaban de acuerdo con la forma en que se estaba aplicando la propuesta, y de hecho Chávez tenía un respeto por Teodoro, porque cuando hubo el golpe de Estado, Teodoro en su periódico Tal Cual dijo que si ese golpe seguía el lunes siguiente, él sería opositor al gobierno que se iba a instaurar en ese momento, que era el de Pedro Carmona. Entonces, eso demostraba el talante democrático que tenía Teodoro por encima de cualquier cosa y que lo mantuvo. Además, Teodoro, fundador del MAS, cuando el MAS decide apoyar a Chávez, Teodoro se retira de su propio partido y el MAS terminará luego retirándose también de el apoyo al chavismo y pasa más adelante a la oposición. Bueno, tenemos entonces ahora Guillermo Mutis, luego vamos con las preguntas de Mariano de Alba y luego vamos Sebastián Zuleta, Fernando Paneso y Hernando Arciniegas y Luis María Murillo. Guillermo Mutis desde la Florida. Adelante, Memo, por favor. Sí, buenas tardes. Gracias a la doctora María Ángela por la interesante presentación y comentario. No he leído el libro, pero me parece muy interesante los temas, tal vez de una Venezuela que yo conocí, pero posterior. Yo viví 23 años en Venezuela, pero viví la verdadera Venezuela saudita. Yo viví del año 1975 y hasta el 84 y después del 90 al 2002. Y quiero irme un poquito atrás para compartir algo de la historia que no se ha mencionado y después entonces me refiero a las preguntas que realmente quiero hacerle a la doctora María Ángela. Quiero comentar que en el año 75, cuando yo llegué a Venezuela, esa era la verdadera Venezuela saudita. El país vivía de un chorro impresionante de regalías que le daban 4 empresas petroleras, la Shell, la Mobil, la Texaco y la Exxon. Era la Venezuela de 430, era la Venezuela que le sobraba plata, y me imagino que por eso nuestro amigo Jorge Ramírez se consiguió un socio venezolano para sus empresas. Eso cambió, o empezó a cambiar con Carlos Andrés Pérez. Caldera era un representante, director, presidente y la persona de COPEI. COPEI era un partido conservador, completamente de derecha, por lo menos la derecha tradicional, ¿no? La ultraderecha que hoy en día algunos mencionan. Por el contrario, Carlos Andrés Pérez era de la Acción Democrática, un partido, digamos, que se puede llamar liberal, que representaría a la izquierda tradicional en Venezuela. Carlos Andrés Pérez, desde el año 78, empieza a nacionalizar las empresas. Creó también Parque Morrocoy, por ejemplo. Y nacionaliza las empresas y crea PDVSA. Y Shell pasó a ser Maravén, Móvil pasó a ser Llanovén, Texaco, Deltaven, Exxon Lagoven, y ya de otra chiquitica por ahí, pero esas eran las 4 importantes. Como consecuencia de eso, esas empresas que eran supremamente eficientes y aportaban una inmensidad de regalías, quintuplican la nómina, se llena de familiares de políticos y empresas a ser ineficientes. Resultado que en 1983 llega el Viernes Negro y el dólar pasa de 4.30 a 50 en un solo fin de semana. Por eso se llamó el Viernes Negro. Y eso no lo digo yo, y la verdad por la que yo eso no la digo yo, la compartí muchas veces con personas de alto nivel, economistas de empresas americanas que por esos años estaban presentes en Venezuela. Del 79 al 89 fueron 10 años perdidos, con 2 presidentes, Luis Herrera Campín y Sinchi, que bueno, no quiero hablar mal de ellos, pero probablemente se reconoce que fueron 10 años perdidos del país. En el 89, Carlos Andrés Pérez regresa
y empieza a reversar, cambió completamente. Él empieza a nacionalizar las empresas, perdón, a privatizar las empresas que había nacionalizado. Un ejemplo de eso es CanTV. Yo llegué a CanTV en 1990 y era una empresa del gobierno. Si usted quería tener un teléfono, lo metía en una lista y si le iba bien lo podía tener en 2 años. Carlos Andrés Pérez la privatizó y en el año 1981 me llamaron a mí a decirme cuántos teléfonos quiere. El crecimiento más alto que ha tenido Venezuela en su historia creo que sucedió en esos años. Nosotros, yo manejaba una empresa de electrodomésticos, la más grande que hay en Venezuela, y nunca en la historia de Venezuela se vendieron tantos electrodomésticos, tanto a nivel de costos, pero sobre todo a nivel popular. Pero esas nacionalizaciones a los políticos tradicionales no les gustó, sobre todo a los que estaban más abajito, y crearon un grupo que se llamó Chiripero, del cual Caldera fue el líder, pues Caldera es el enemigo político más grande que tenía Carlos Andrés Pérez. Hay quien dice que Caldera instó el golpe de Estado de Chávez. A mí no me consta, pero lo dice. El caso es que sucede el golpe de Estado y eventualmente a través de ese efecto político que se creó, Caldera sale presidente y el país empieza en una debacle económica terrible. Caldera daba discursos en contra de la empresa privada en cada pueblo donde iba, en cada sitio donde iba, y la gente se lo empezó a creer. Lo que dice la doctora María Ángela de la novela esta de María Conchita Alonso es cierto, de por estas calles, pero también el discurso político de Caldera fue totalmente antiempresa y totalmente antieconomía y totalmente anticapitalista y totalmente antiamericano. Durante los años que él fue presidente, del 2003 o 2004 hasta el año, perdón, 1992-93 hasta el año 1999. La economía de Venezuela se vino a pique más aún todavía en los primeros años de Caldera. Y para responder parte de la pregunta que hizo un compañero aquí, en el año 97 Caldera nombra a Teodoro Petkov ministro de Economía. Y Teodoro Petkov empieza a reversar los desastres que estaba haciendo Caldera y el país se recupera, el cambio mejora. Y la verdad que el país estaba otra vez volviendo a un buen camino, a un camino favorable a los empresarios, gracias a la labor de Teodoro Petkov. Yo en ese momento empecé a dudar de qué tan de izquierda era él, porque empezó a tomar un camino bastante más, pudiera yo decir, capitalista. Cuando, pues, lógicamente, como ya lo mencionaron, cuando sale Chávez, él es opositor, funda el periódico Tal Cual y fue uno de sus más acérrimos opositores. Pero bueno, ahí simplemente aporté un poquito de historia de lo que pasó antes de lo que mencionó la doctora María Ángela. Mis preguntas tienen que ver con esto. La primera, con respecto a esta apertura de puertas abiertas totales a los venezolanos. Resulta que el trato a los colombianos, la inmigración de colombianos a Venezuela sí se dio, pero se dio por goteo. Es una cosa de muchos años. Y el trato a los colombianos fue muy difícil. Yo tuve la fortuna de entrar a Venezuela con visa de transición desde un principio porque entré por una relación familiar. Mi esposa se casó con un venezolano. Pero aún así me fue muy difícil, con eventos que no quiero ni mencionar porque me dan vergüenza. Cuando yo llegué a Venezuela, allá, ser colombiano, los colombianos eran la muchacha de servicio, el mecánico del taller, la prostituta del burdel o el ladrón de la esquina. Cuando yo conocí a alguien y me decía, ¿usted es colombiano? Me decía, sí, pues colombiano, pero no parece. Un cónsul de Colombia en Caracas, que después estuve en Sao Paulo, con el que tuve algunas pequeñas conversaciones, me dijo que él llegó una vez a una reunión, y no sé si ustedes saben esa historia, y las señoras dijeron, escondan las joyas que llevó el cónsul de Colombia. Eso era el trato que nos daban a los colombianos. Yo tuve varios problemas personales, no era la mayoría, pero había un pequeño porcentaje. Entonces la pregunta es, doctora Benavides, ¿considera usted apropiado esa apertura tan total a la inmigración venezolana, no por goteo como sucedió hacia Venezuela, sino de golpe, que tanto costo le ha representado a Colombia e indudablemente al gobierno de Duque? No creo creo que en el exterior sí, que noble el gobierno colombiano, pero internamente yo conozco colombianos que dicen cómo es posible que a los venezolanos les den comida, ropa, vestido, y a nosotros, perdón, a los venezolanos les den todo, y a nosotros los colombianos pues nos toca lucharnos para ganárnosla.
Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Considera usted que eso fue una medida correcta del gobierno de Duque? La segunda pregunta tiene más que ver con el gobierno de Venezuela y es, ¿usted notó influencia cubana en el gobierno de Chávez o en el gobierno de Maduro? Yo lo comento eso porque yo sí tuve relaciones con personas digamos, de nivel dentro del gobierno de Venezuela, pero desde el otro lado, no como embajador, sino como amigo personal. Y por eso le hago esa pregunta. No sé si eso usted lo notó o no. Yo percibí que el que mandaba en Venezuela no era Chávez, sino Cuba. Creo que ahora con el gobierno de Maduro, más todavía. Pero no sé qué opinión tenga la doctora, que posiblemente tiene mejores información que yo. Y la tercera pregunta, y un poquitico más folclórica, es, ¿cómo es eso del doctor Santos diciendo que Chávez es ahora mi nuevo mejor amigo? ¿Puede contarnos alguna anécdota de eso? Bueno, esas son mis tres preguntas, doctora. Gracias. Gracias, Memo. Pasamos a las preguntas de Mariano de Alba. También tiene tres. ¿Cree que el gobierno colombiano y la comunidad internacional pudo haber hecho más para frenar la deriva autoritaria en Venezuela? La segunda pregunta, considerando su experiencia, ¿cómo vislumbra la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de Nicolás Maduro? La tercera, ¿por qué falló y se desmoronaron los mecanismos de coordinación regional ante la crisis política en Venezuela? ¿Qué se podría hacer para recuperar esos mecanismos, ya que la región parece moverse nuevamente a abrir canales de diálogo y entendimiento con el gobierno de Nicolás Maduro? Si te parece, vamos con estas dos, porque fueron 6 preguntas y luego seguimos con la ronda. Gracias. Bueno, Guillermo, si se lee el libro, va a encontrar todo lo que dijo en el libro. Gracias. Absolutamente toda su descripción del Viernes Negro, de Caldera, absolutamente todo está en el libro, así que no entré en esa porque me parecía que pues usted tenía 40 minutos para presentarlo y no, pero bueno. El tema de la migración venezolana. A nosotros no se nos puede olvidar que uno no puede cerrar la frontera colombo-venezolana porque eso es completamente poco realista. Se pasan absolutamente por todas partes, colombianos hacia Venezuela y venezolanos hacia Colombia. Esos son los caminos verdes. Esto no es que uno entre pues a Estados Unidos, donde no lo dejan pasar, lo devuelven. Entonces uno también tiene que reaccionar frente a realidades. O sea, yo le puedo preguntar a los militares y a la gente de Migración Colombia, ¿yo puedo trancar a los venezolanos? No, hay que ser realistas. Eso pasan por todas partes. Y lo mismo le pasa a Venezuela con los colombianos en épocas anteriores. Entonces, esa es una. Entonces, usted tiene que empezar a pensar qué poder hacer, pues, digamos, como para ir como restringiendo. O si no es restringiendo, hacer una migración ordenada. Para eso, para tener una migración ordenada, hay que tener un mínimo de conocimiento de quiénes son las personas y por eso sacamos ese registro, que fue el primer registro, lo sacamos en el 2017, para que la gente se registrara y supiéramos quién era y dónde estaba. Cosa que es muy compleja y muy difícil porque empezaron a entrar por todas partes. Cuando se crea el Grupo de Lima, que eso se crea en el año 17, es un poco, digamos, lo que llama, y por qué se llama el Grupo de Lima, la primera reunión fue en el Perú, el canciller del Perú llama a un grupo de embajadores a decir, hablemos sobre el tema de lo que está pasando en Venezuela, porque en los mecanismos regionales es un imposible poder hablar de Venezuela, llámese OEA, llámese CELAC o UNASUR, y digamos, el interés nuestro era que pudiera haber una legislación migratoria en donde no toda la gente se nos quedara acá, sino que hubiera países de la región donde recibieran a las personas.
Y cómo no recibir a personas que están viviendo una situación en donde no había medicinas. Acordémonos, porque es que ahorita todo eso ha cambiado, no había medicinas, no había comida, colas para absolutamente todo. O sea, difícil que un país diga no a que la gente viva en esas condiciones y uno no poder dar la mano. Pero lo que queríamos desde el Grupo de Lima era que hubiera una coordinación de las políticas migratorias y que, por ejemplo, entraran y no Chile no frenara o cerrara la frontera o Perú, sino que pues que entraran y que no todo se quedara en Colombia, sino que se pudiéramos, digamos, repartirnos la responsabilidad humanitaria que teníamos frente a la tragedia venezolana. Para eso, ¿qué hicimos? Hicimos en que tuviera un permiso especial de permanencia, que quería decir que si trabajaba le pagaran lo mismo que le pagaran a un colombiano de un sueldo mínimo y no que, pues, que fuera una explotación, que casos se dieron. Segundo, que los niños y jóvenes pudieran estar en los colegios. Y tercero, que tuvieran una atención de urgencias en los hospitales públicos. Eso fue lo que se dio. El Grupo de Lima en este gobierno se acabó porque lo volvieron totalmente, lo politizaron también y entró a Estados Unidos, cosa que nosotros en el momento en que estuvo ese año el Grupo de Lima no estaba a Estados Unidos, pues para que no tuviera pues esa connotación más política, sino que fuera más pensando en el tema también como humanitario, así estuviera en el debate el tema político, no así en sus conclusiones, sino que se viera más en el tema humanitario. Y que fuera, y digamos, nosotros quisimos poder tener como un registro único. Estuvimos en Turquía viendo cómo era que Turquía había recibido a los sirios, y nos dijeron, mire, hay que tener sí o sí un registro de las personas, pero pues nosotros no alcanzamos a hacer ese registro. Y este gobierno pues ya lo volvió estatuto, ya lo volvió en que la gente si va a entrar en el próximo X cantidad de tiempo también se recibe, digamos, ya entraron como en una fase pues que yo tampoco conozco mucho, pero que efectivamente ha llegado mucha más gente. Difícil uno decirle que no a unas personas que viven esa crisis humanitaria, Guillermo, me parece a mí muy, muy complejo. Yo creo que era lo que tocaba hacer. No sé ahora pues que se ha ampliado, hasta dónde se ha ampliado, pero también creo que en la medida en que el gobierno de Venezuela, que se dolarizó, que ahora está otra vez retomando la producción del petróleo, sí debería hacer un llamado, y es lo que yo creo que los países le deberían decir, haga un llamado de retorno, porque si ya están en una situación mejor, pues los venezolanos, nunca pasó como los colombianos en Venezuela, que digamos se juntaron mucho más fácil. Yo veo aquí los venezolanos, los veo en los pueblos donde vivo, pues en el caso de Bogotá no sé, pero en el caso de los pueblos chiquitos viven muy entre ellos, no se han logrado como integrar. Y yo sí creo que Venezuela podría hacer un esfuerzo de hacer como un llamado a ese retorno de los venezolanos que estén en la región, porque no están bien. O sea, no es gente que haya logrado encontrar pues un camino en estos países de la región. Paso al tema al tema de la influencia cubana. Pues digamos que eso es lo que han dicho siempre, sobre todo en la primera etapa en el tema de seguridad. Sobre todo Chávez pues tenía eh, eh, una fuerza cubana que lo acompañaba. Las misiones que se dieron, la misión Identidad, la misión Vivienda, todas estas misiones que creó Chávez, pues también eran muy de origen cubano. Yo sí creo que hay mucha influencia, creo que la influencia de Fidel en Chávez fue muy grande. No sé qué tanto esté ahora, la verdad desconozco, pero yo me imagino que la relación con Cuba es muy cercana y seguramente, no sé, pues con el cambio de gobierno en Cuba, con la situación que está viviendo Cuba hoy en día, que la gente dice que está mucho más compleja que en el periodo especial, pues como estén. Pero sin duda alguna la influencia cubana ha sido muy grande. Y Fidel siempre quiso en la historia tener una influencia en Venezuela por su situación geopolítica, por el tema petrolero. Siempre trató
de tener esa influencia y lo logró con Chávez. En el tema de mi nuevo mejor amigo, mire, eso fue en el marco de una reunión de la CIP, de prensa, que era en México, como unos 2 o 3 meses después de la reunión, de la primera reunión que tuvo con Chávez. Y usted sabe que hay un dicho en inglés que es así, ¿no? My new best friend, pero pues tiene como una connotación que tampoco es, que tiene su connotación como jocosa. Y la dijo y hasta ahí llegó. Con eso tuvo pues para que el resto de la vida le echaran en cara lo de su new best friend. Eso fue, nunca se lo dijo a Chávez, nunca se lo dijo en la prensa, lo dijo en esa reunión de CIP que estaba contando que ha restablecido relaciones con Ecuador y con Venezuela, y en el momento de decirlo de Venezuela dijo, y ahora pues es my new best friend. Y bueno, hasta ahí llegó. Las preguntas, José, las otras, ¿no? Que si creemos que si uno cree, que si creo que el gobierno colombiano pudo haber hecho más, o otros. Mire, yo creo que no, porque es que también las cosas han cambiado mucho y no es que las intervenciones en los otros países, tal vez eso hace 30 años funcionaba, ahora es mucho más complejo, pues porque hay un respeto frente frente a los gobiernos, pero se trató mucho y se trató mucho por entre pues, los organismos multilaterales, por los mecanismos regionales que habían, que ahí él pregunta, pero pues es que se ideologizó totalmente la relación en la región, no se podía llegar a ninguno de estos reuniones de los organismos regionales sin que el tema de Venezuela no saliera, sin que no hubiera unos en contra, otros a favor. Entonces se volvió, hasta ahí llegaron, o sea, se terminaron por la ideologización tan grande que tomó el tema. Y yo, pues, no sé ahora que la región está como en esta tendencia izquierda y López Obrador está detrás de CELAC, eh, pues si logren otra vez como restablecer eso, pero un país que no sea esa tendencia con eso tiene para ir y plantear las situaciones de la región, porque ya no solamente es Venezuela, es Nicaragua, son situaciones en que difícilmente no se pueden plantear como en estado de alerta, eh, pero hace todo muy complejo, porque entonces en el caso de la OEA, por ejemplo, era ese lograr votos para poder hablar de, eso es una cosa increíble, problemas grandes y fundamentales en los países, y entonces haya que llegar a una votación donde Venezuela ejerce pues toda su presión frente al Caribe, por ejemplo, entonces no se puede hacer ningún tipo de discusión alrededor de un tema. Entonces, pues ahí yo no sé, no veo cómo se van a poder, pues cómo se va a poder restablecer esos mecanismos regionales, pero sin duda van a querer, ahora que hay más países de esa corriente, pues retomarlo. Lo de la relación de Petro y Maduro, pues tal vez ya lo hemos hablado, hay que ver, yo no tengo tan claro que vaya a ser tan abierta y tan buena, les reconozco, no sé, tal vez porque me causó curiosidad esa crítica en la campaña, me causó curiosidad que nunca dijera lo que ya les había comentado, que lo iba a reconocer, habrá que ver eso cómo se inicia, pero lo que sí creo es que va a nombrar a un alguien encargado de cómo lograr ir poco a poco para restablecer esa relación. Si él quiere hacer un diálogo con el ELN, muy seguramente ese tema va a pasar por Venezuela también y necesitará Maduro, y pues esas son las cosas que en la diplomacia se van viendo cómo avanzan unas y otras. Perfecto, gracias, María Ángela. Tenemos ahora entonces 3 preguntas. Primero Sebastián Zuleta, luego va Fernando Paneso, por último Hernando Arciniegas. Sebastián, por favor. Buenas noches a todos, doctora María Ángela, qué bueno saludarla otra vez. Hola, Sebastián. Primero una consideración muy corta, y es que ahora que se habla tanto del restablecimiento de las relaciones, yo extraño que
que se discutan más las situaciones políticas internas de ambos países, ¿no? Porque creo que eso marca un poco las posibilidades también de un restablecimiento, digamos, más sano, más rápido o más lento y más difícil. Ahora, habiendo dicho eso, quisiera citar una parte de su libro muy corta, donde usted dice, vale la pena resaltar que la oposición creció en votos porque hizo campaña contra Maduro sin mencionar a Chávez. Pero sucedió que varios de sus dirigentes creyeron que podían ser presidentes y empezaron a mirarse entre ellos como competidores. Entonces se desenfocaron en vez de unirse para vencer al régimen y mirar después quién podría ejercer el liderazgo suficiente para ganar unas nuevas elecciones. Yo noto que la situación hoy en día es muy similar. Y mi pregunta va hacia ese lado. ¿Qué perspectivas le ve usted al tema ahora de la oposición democrática en Venezuela, pero particularmente las perspectivas de que en 2024 haya un cambio en el poder? Gracias. Gracias, Sebastián. Fernando Paneso. Fernando, por favor. Gracias. Primero, ratificar mi admiración a María Ángela, con quien tuve el gusto de trabajar 6 años y es verdaderamente una persona en el tema del manejo de las relaciones exteriores difícil de conseguir por el país a alguien igual. María Ángela, el tema de las relaciones siempre se cruza a través de las personas y estas personas cercanas a Maduro, o alguien tan nefasto como Delcy Rodríguez o su hermano Jorge, que en el caso de la primera es alguien enemigo de Colombia y que fue, llamemos, parte importante del triste final de UNASUR. A usted le tocó padecerla y sufrirla de manera y tener una paciencia para aguantarla en todas las reuniones multilaterales que había o bilaterales con ella. Sí se podrá avanzar teniendo esa guardia pretoriana que no quiere a Colombia. O sea, las personas que rodean a Maduro en general son enemigas del país y lo han manifestado y usted lo vivió. Entonces uno cree pues que puede que se genere una política de apertura, pero si al otro lado no hay la misma voluntad, ¿qué puede pasar? Esa sería mi pregunta, porque yo no soy tan optimista. Yo creo que las cosas administrativas, y yo creo que lo que hizo el gobierno Duque de cerrar los consulados es algo para mí demasiadamente, yo no sé, la palabra es muy dura, no, algo terrible contra los colombianos. Creo que se congeló la imagen. Fernando, ¿nos escuchas? En vez de afectar, ¿qué le importa a Maduro que los colombianos no tengan una... ¿No se escucha? Sí, ahora sí, Fernando, sigue por favor. ¿Me escucha? Entonces, haber cerrado los consulados, lo único que perjudicó fue a los colombianos, no a los venezolanos. Entonces yo me pregunto, Delcy, etcétera, cerca a Maduro, permitirán que avancen en las cosas mucho más profundas. Y ahí sí comparto, primero que antes de hablar los temas comerciales, que son fundamentales, o sea, claves, yo creo que debe haberse el tema de las personas, que es la razón de ser de un Estado. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la pregunta, Fernando. Hernando Arciniegas, desde Canadá. Hernando, por favor. Se paró al baño. Hernando. Y no es por el frío, porque ya debe estar haciendo calorcito. No, entonces, si no, dejamos a Hernando para la siguiente ronda. Vamos con Luis María Murillo. Luis María, por favor. Ah, no, ahí está Hernando ya, perdón. Era que no podía quitar el micrófono. María Ángela, ¿cómo estás? Me alegra volverte a ver. Muy bien, ¿cómo estás? Leeré encantado tu libro porque se me hace apasionante todo lo que has contado. Yo soy monotemático con el tema de fronteras y tú hiciste un trabajo maravilloso en la Cancillería alrededor de las fronteras colombianas. Pienso que la relación bilateral pasa por el tema fronterizo como uno de los temas prioritarios, porque los territorios fronterizos, pues obviamente reflejan toda la problemática de cada uno de los dos países, pero se encuentran frente uno al otro en forma viva. Y la frontera colombo-venezolana es una frontera llena de conflictos
históricos y que han ido madurando a lo largo del tiempo sin ser resueltos. Entonces, el tema de la seguridad, el tema del contrabando, el tema de la corrupción, el tema del narcotráfico, el tema de las armas, o sea, toda la radiografía colombiana y venezolana se ven en forma más conflictiva aún en la frontera. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es si dentro de la nueva visión que tenga el gobierno de la apertura en las relaciones con Venezuela, si no debería este tema tener una presencia fundamental en las estrategias y en los planes que se implementen en forma compartida, porque tiene que ser compartido. Y de no serlo, pues difícilmente pueden abocarse en forma plena y en forma real a entrar a solucionar dichos problemas. Entonces, te quería preguntar cómo ves ese punto, dada tu experiencia y el conocimiento que tienes al respecto. Muchísimas gracias. A ti, Hernando. Entonces, si quieres, María Ángela, vamos con estas respuestas y dejamos de último después a Luis María Murillo. Adelante. Bueno, entonces, la pregunta que hace Sebastián, yo pienso lo mismo, estamos exactamente igual a como en el tema de la oposición venezolana, de que como estuvo en años anteriores, de cómo fue esa oposición a Chávez. Y el caso más emblemático, les diría, yo lo menciono muy bien en el libro, es el diálogo de República Dominicana. Esa tal vez fue el momento más cercano que tuvieron de llegar a un acuerdo y se perdió porque Leopoldo López no podía ser candidato, Capriles no podía ser candidato, nadie, digamos, de ese grupo podía ser candidato y el candidato iba a ser de Acción Democrática Henry Ramos. Y estos, con tal de que Henry Ramos no fuera, prefirieron no firmar, cosa que a uno le parece un poquito absurdo y uno dice, no, pero mire, me dediqué a investigar, a mirar el documento, a hablar con los dominicanos y realmente fue así. Entonces, sí, en ese grado, digamos, de pelea entre la misma oposición, es muy difícil que lo logren, muy difícil, y en el 2024, yo lo que planteo ahí en el final de conclusiones de mi libro es, si no hay como un cambio en la oposición venezolana, si seguimos con los mismos, pues de pronto llegan a las elecciones, pero de pronto pierden. O sea, la posibilidad de que ganen así como están y con los mismos que vienen, pues tampoco es evidente. Entonces yo sí creo que hay un cambio profundo en la oposición venezolana, en gente que se haya quedado viviendo en Venezuela también y que sabe de realmente lo que pasa y las angustias, o muy difícilmente van a poder llegar al otro lado porque hay unas peleas entre ellos pues a muerte. Entonces lo veo muy difícil. Ese era como el espíritu, ¿no es cierto, Sebastián? Fernando, la pregunta de Fernando sobre el tema de Delcy y los Rodríguez, pues digamos que tal vez de las cosas difíciles que me tocaron fueron los años en que compartí con Delcy, los años de la Cancillería que estuvo ella y que estuve yo. Yo me entendí muy bien con Elías Jagua, que Elías fue el que reemplazó a Maduro en enero del 2013. Elías estuvo 2 años, 13 y 14, casi y un poquito del 15, y ahí llegó Delcy. Y llega en el momento en que pasa todo esto del tema de la frontera, en donde realmente la comunicación era muy mala. Yo traté de tener toda la paciencia de la vida, pero es una mujer con mucha amargura, una historia familiar difícil donde le mataron a su padre las fuerzas del Estado en época de Carlos Andrés, y donde nunca pudo superar eso, como la rabia contra el sistema, la rabia contra absolutamente todo lo que no esté con ella.
Es increíble porque es una mujer inteligente, una mujer que estuvo con la beca Mariscal de Ayacucho estudiando en Londres, estudiando en París. Y bueno, nada de eso la cambió y es, pues es una persona muy difícil. Yo ahí, ¿qué te diría, Fernando? ¿Qué es lo que pasa? En Venezuela, para los venezolanos y el gobierno venezolano, Colombia es muy importante. O sea, el querer cambiar, el que se cambie la relación con Colombia, para ellos es fundamental. Entonces, así haya gente que sea enemiga del país, como tú dices, o que no nos quiere, o que nos echan la culpa de absolutamente todo lo que pasa, pues sí, de todas maneras, para ellos la relación con Colombia es clave y me imagino que la van a tratar de, pues ahora de consentir a lo más posible, a ver si logran que haya un reconocimiento. Efectivamente, Jorge Rodríguez maneja casi toda la oposición, es el que está sentado en las mesas de negociación, pues juega un papel muy cercano a Maduro, un papel fundamental, pero sí creo que ellos quieren que haya un reconocimiento, creo que piensan que un reconocimiento de Colombia pues es emblemático dentro de esta falta de reconocimiento que tiene él como presidente en el mundo. Y eso se tiene que dar cuenta el gobierno colombiano que está entrando de que, pues que nada en la vida tampoco pues es ir reconocer, sino yo la verdad que haría, yo sí, y ahí voy a contestar a la pregunta de Hernando sobre la importancia de la frontera. Si yo ya estoy decidida a restablecer la relación y aceptarlo, la verdad yo creo que es muy importante uno pedir ciertas cosas, como por ejemplo eh, una, una fuerza y un trabajo conjunto para lograr rescatar la frontera de la violencia y de la ilegalidad en la que vive. O sea, eso sería como lo mínimo, porque también uno ir y sin nada a cambio, pues no sé, ¿no? Eso no me parecería pues que se diera, sobre todo teniendo una frontera como está de acabada, una situación de Cúcuta tan lamentable y una necesidad que tiene el norte de Santander de volver a tener un relacionamiento con Venezuela como lo ha tenido la vida entera en términos económicos. Entonces, yo sí creo que es fundamental. O sea, no me imagino que no pongan a la frontera como el punto más importante en el restablecimiento de la relación, porque lo que pasa en la frontera y cómo se mejore lo que pasa en la frontera es que uno mejora la relación con el vecino, o sea, pasa de simplemente tener problemas a tener oportunidades. Ese es como el ideal de una frontera que funcione. Por eso yo siempre he estado tan convencida de la importancia de la frontera, porque a partir de ahí es que uno puede construir una mejor relación con el país de al lado. Y espero que sea pues fundamental en este restablecimiento de la relación. Y creo, como dice Fernando, creo que el tema de las personas es lo más importante. O sea, uno no puede como Estado abandonar a sus connacionales a la suerte en un país que no les da nada y que al contrario no tienen a quién recurrir. O sea, eso que pasó pues en la historia de Colombia, la verdad sí es muy lamentable y esperemos que eso sea lo primero que hagan. Perfecto. Mil gracias, María Ángela. Tenemos también aquí presentes, y dado que se ha hablado del tema de frontera, que es tu pasión y al que le has trabajado intensamente, a Socorro Ramírez y a Luis Alberto Restrepo, que como sabes y los conoces muy bien, no solo desde el punto de vista académico, sino especialmente el haber estado allá recorriendo la frontera de arriba hacia abajo. Ahí está Socorro precisamente, que te quieres saludar. No la veo. No, Socorro. Gracias, María Ángela. Hola, Socorro. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿En dónde estás? ¿En Santa Marta o en Cartagena? Cartagena. Bueno, saludes a Luis Alberto. Aquí está oyéndote. Bueno. Excelente. Bueno, tenemos ahora a Luis María Murillo. Luis María, por favor. Gracias. Ante todo quiero expresarle
la doctora María Ángela mi satisfacción por esta como por la otra intervención que tuvo para Cecimín. Realmente lo dejo muy satisfecho de escuchar de su boca tantas experiencias. Y pues de pronto, adelantándome un poco a una próxima reunión con ella en esta tertulia virtual, quiero no referirme a Venezuela, pero sí a otras relaciones internacionales en las que ella es tan experta. ¿Cómo imagina las relaciones del próximo gobierno con Estados Unidos y puede tener algún mensaje del nombramiento de Luis Gilberto Murillo como embajador en Washington? Listo. Sí, no hay más preguntas por ahora. No sé si quieres responder entonces. Sí, Una sí, vez, sí, María Ángela. perfecto. Bueno, em, yo veo y la verdad me alegra mucho que los americanos han reaccionado de una manera muy positiva con el gobierno de Petro. Lo llamaron rápidamente, han ofrecido pues un trabajo conjunto. Creo y estoy convencida que este gobierno demócrata de Biden le interesa mucho la paz. Lo vivimos siendo el vicepresidente, su interés inmenso por la paz, porque además no se le puede uno olvidar que Biden fue durante más de 30 años presidente y en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde fue una persona clave para la aprobación del Plan Colombia, y para él y para muchos de los americanos demócratas, bueno, y yo creo que republicanos también, el acuerdo de paz, el lograr una negociación de paz era como la cereza en el pastel, o sea, era como haber logrado y ser exitosos, de ser exitosos en una política hacia Colombia, y tan fue así que Colombia logró tener un acuerdo de paz y entrar en esa negociación. Entonces, me parece que para ellos es importante. Yo creo que están viendo que en el gobierno de Petro, pues van a trabajar con ellos. Colombia es uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos, por no decir casi que el más importante, y que yo creo que van a jugar a que les vaya bien, no van a entrar pues a ninguna cosa, pues digamos, en contra, así ideológicamente se puedan sentir alejados o no. Yo creo que quieren ver cómo es la reacción. Me parece que también los nombres que han salido para ser parte del gabinete y del gobierno, pues son nombres que no creo que les parezca ni les asuste. Y adicionalmente creo que el nombramiento de Luis Gilberto es un muy buen nombramiento, muy bueno. Lo quieren mucho en Washington, lo conocen mucho. Luis Gilberto es una persona conocida no solamente, digamos, por ser un líder de las negritudes y una persona muy conciliadora, sino que también en el tema medioambiental es una persona con mucho reconocimiento. Entonces ahí me parece que pues todos los mensajes son como positivos, y pues yo me alegro profundamente porque, no sé, pues para Colombia, Estados Unidos es importante, y creo que empiezan como con buen pie, con tanto reconocimiento. Hoy hubo Juan González reconociendo mucho a Luis Gilberto, a lo que, digamos, al aprecio que le tienen a Luis Gilberto en Washington, y yo creo que le va a ir muy bien. Mil gracias, María Ángela. Yo tengo una pregunta que no he podido hacer, y ya que nos queda un poquitico de tiempo para terminar, sería con esta pregunta y luego ya Jorge para hacer la despedida. Es lo siguiente, María Ángela, desde el punto de vista estratégico se ha venido insistiendo mucho sobre el tema del peligro regional por la presencia rusa, con Nicaragua especialmente, también en Venezuela, algo con Cuba, la presencia china en otro contexto, pero vinculada también a ese juego geoestratégico. Y hoy se mencionó la próxima visita del presidente Erdogan de Turquía a Caracas. Es decir, dentro de ese nuevo esquema que se está planteando o se está redefiniendo estratégicamente en el mundo, se estaría generando una suerte de bloque Cuba, Nicaragua y Venezuela,
con gobiernos autocráticos que pues no presagiarían cosas buenas para la región. ¿Cómo ves tú ese esquema? ¿Crees que es algo que nos debe preocupar? ¿Es algo que ahora con la llegada del nuevo presidente Gustavo Petro puede manejarse un poco mejor? No sé cuál sería tu percepción. Bueno, yo creo que eso no viene de, no es reciente, ¿no? Ese bloque Rusia, Rusia, China, Turquía. Y me parece que Turquía, con la guerra en Ucrania, ha ido tomando un liderazgo grande, que me imagino que a los americanos no les gusta, pero que sin duda alguna es un liderazgo en esa parte del mundo. Y que tiene una relación con Venezuela desde hace mucho tiempo cercana también. A mí tal vez de las cosas que me preocupan y que me preocupó hace unos meses, no hace mucho, es la presencia de militares rusos, o sea, esa aceptación por parte de la Asamblea de Nicaragua de que militares rusos pudieran hacer presencia, y me parece preocupante, digamos, desde el punto de vista de lo que tenemos entre Colombia y Nicaragua con todo este tema de las aguas, porque ya uno tener un barco ruso pues cuidando a las aguas nicaragüenses, pues ya digamos que no es una cosa fácil de manejar. Pero sí creo que definitivamente es algo al que hay que ponerle atención, o sea, no es nada, pues es complicado, pero creo también que yo imagino que el tema ruso en el mundo con todo esto de Ucrania ha cambiado enormemente, no tal vez para Venezuela ni para Nicaragua, pero sí su influencia cada vez es más, pues están como más cuestionados. Ahí en el G20 ahí vi que le tocó salirse a Lavrov de la reunión, y, pues bueno, eso los hace como bajarle un poquito al tema. Creo que esos aliados eh, ¿cómo se puede decir eso? Los conquistó Chávez desde un principio. Desde el año 2000 empezó a buscar esos aliados en China, en Rusia, en Irán, y yo creo que le han servido enormemente para esta etapa. ¿No? Porque es que no están de amigos de él, no es reciente, es desde hace mucho tiempo, y tal vez con mayor actividad y mayor presencia, y le han ayudado y le han dado la mano en el momento que lo ha necesitado, porque ha recibido alimentos de Turquía, de medicinas, de la India, de esos países que de todas maneras siguen estando y tienen su tema contra Estados Unidos. En esto volvemos un poquito como a esa mini guerra fría de siempre, porque tampoco es que se haya acabado del todo. Ahora pues con la guerra en Ucrania se ha revivido, pero creo que sí es un tema de estar alerta. No sé cómo será la relación, porque no he visto como ninguna manifestación de Petro hacia Rusia, ni de cuestionamiento por Ucrania, pero tampoco de cercanía, no sé. Eso, pues, eso lo vamos a ver ahora, ya cuando empiece a ser presidente en ejercicio. José, me va a tener que volar. Bueno, ahí veo dos manos, no, esas manos ya estaban alzadas, ¿no? Sí, ya Sí. ya con esto terminamos. Lo único que quería decir es, bueno, Venezuela, que es un país tan importante y tan cercano para todos nosotros, como tú dices, quienes tuvimos la oportunidad de vivir allá, yo lo he dicho, lo he repetido acá, para mí Venezuela no es mi segundo país, sino mi otro país, por lo que quiero a Venezuela. Tengo hija nacida en Caracas, que no es venezolana porque era diplomático yo en ese momento, pero ella se siente tan venezolana como colombiana, cosa que me alegra muchísimo. Para mí el Ávila también es algo que me hace falta todos los días, y como sabes soy fiel seguidor de los Leones del Caracas, a diferencia de nuestra Carmencita Velázquez, que está por acá, que solo por hacerme rabiar decía que era de Magallanes. Yo todavía no he podido comprobarlo, pero bueno, digamos que sí. María Ángela, cuando te nombraron, Rodrigo Pardo escribió algo muy, muy bello que decía: de María Ángela Holguín no se deben esperar grandes discursos, sino grandes realizaciones. Y yo creo que los 8 años que estuviste como canciller
está la prueba patente y creo que está además en el libro, de nuevo, porque no es un libro de discursos ni es un libro académico, es un libro vivo, delicioso de leer por la forma sencilla, directa y clara. Todo el mundo que te ha escuchado se da cuenta cómo es y eso es tal vez lo más grato. Por eso quería agradecerte muy especialmente que hayamos podido estar hoy acá. Tuvimos 55 personas conectadas, más en algunos casos que hay 2 personas en pantalla, y eso pues siempre es muy, muy grato. Aquí Carmencita me responde por el interno que ella sigue siendo hincha del Magallanes, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y Jorge, ya entonces para el cierre, por favor. Sí, en un minutico, antes de despedir a María Ángela, pues quiero invitarlos a la reunión número 121, que es el martes 19 de julio a las 6 de la tarde, donde el invitado es el doctor Diego Cardona, ya conocido por muchos de nosotros, es viceministro, donde va a hablarnos sobre las prioridades y orientaciones de la política exterior del nuevo presidente colombiano, es decir, del doctor Gustavo Petro. Entonces, todos invitados para dentro de 8 días, que creo que va a ser muy importante, 15 días antes de la posesión como presidente, donde podemos ver, de acuerdo a lo que nos va a exponer el doctor Diego Cardona, José Luis Ramírez nos va a hacer la moderación sobre un tema importantísimo, sobre cuáles son las prioridades y orientaciones en la política exterior. Ojalá María Ángela nos acompañara y también de puntos de vista. Y por último, pues ya agradecerle, ¿verdad?, a María Ángela, a José Luis, por este excelente conversatorio y pues creo que nos deja a todos listos para salir a conseguir el libro y leerlo. Muchas gracias, María Ángela. Muchas gracias. No, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, José, por la invitación, por esta conversación tan grata. El libro, como dice José, es muy sencillo, muy fácil de leer. La verdad es de una lectura rápida, pero creo que se aprenden muchas cosas que los colombianos no conocían de Venezuela y de todos estos años tan difíciles para ese país. Así que nada, muchas gracias. Ojalá lo lean y que no voy a poder acompañarlos porque ese día estoy de viaje, el 19 estoy viendo. Pero bueno, después me contarán lo que dice Diego. Bueno, gracias. Muy bien, María Ángela. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los asistentes. Muchos saludos a Sergio, que aquí lo seguimos esperando para que nos vuelva a acompañar. Le digo. Tenemos que invitar. Sí. Claro. Ok, chao. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias. Gracias.